Quiero dar la bienvenida entonces al doctor Batman Camargo, ambientalista y animalista de larga data en Bogotá, en Colombia. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido al panel, querido Batman Camargo. Súper conocido por su nombre Batman, ya nos explicará por qué él eligió ese nombre. Quiero dar también la bienvenida a la doctora Catherine Flores, socióloga de la Universidad Santo Tomás, líder en la construcción de la nueva política de educación del Ministerio de Educación y una larga experiencia en la articulación con mujeres y comunidades rurales. Un aplauso para la doctora Catherine. Bienvenida, querida doctora Vanessa Herrera, directora de la organización ACOTRI, coordinadora regional para el Nodo de la Amazonía de la Red Nacional del Agua de Colombia, joven promesa de la defensa de los derechos ambientales de Colombia. Un aplauso para ella, por favor. Una bienvenida también especial a nuestro compañero Duván Martínez, representante del grupo Ideas contra el Odio de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y también joven destacado en la defensa de los derechos humanos. Un aplauso para Duván, por favor. Y por favor invitamos a la mesa a la doctora Carolina Carrillo, de la Personería Delegada. ¿No se encuentra? Carolina Carrillo, ¿no se encuentra? Ok, entonces, a todos muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, realmente es un momento muy emocionante para todos y el tema que nos convoca hoy, que es ¿por qué es posible una nación justa, digna y feliz? La idea es que todos ustedes hoy nos puedan compartir y también estamos esperando al edil Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, nuestro compañero Pedro, que también viene de la articulación de Ideas contra el Odio. Creo que falta una silla. Sí, por favor, para que todos estemos muy bien ubicados. Un aplauso muy especial al edil Pedro Moreno de Teusaquillo, que viene también en el equipo de Ideas contra el Odio. Bueno, a todos mil gracias por estar aquí. La idea es que hoy en este panel estamos hablando sobre por qué es posible una nación digna, justa y feliz. Creo que nuestro querido secretario de la Personería nos acaba de compartir un marco legal muy importante sobre los conceptos y las definiciones que hay en torno a lo que significa justicia, dignidad, felicidad. También la introducción del profesor Barreto creo que ha sido fundamental para que elevemos, digamos, el concepto y el valor de la felicidad como un pilar de la sociedad colombiana y de una revolución de las ideas en América Latina y el mundo. En ese sentido, entonces, la idea de reflexionar sobre estos fundamentos sociales, políticos y culturales que hacen posible construir una nación diferente, pero también de cómo integramos a las comunidades y a la ciudadanía activa. También damos un agradecimiento muy especial a toda la ciudadanía, líderes y organizaciones, entidades, funcionarios de todo el país, empresarios, académicos que nos escuchan, nos ven a través del canal de la Personería de Bogotá y los invitamos también a compartir sus impresiones en redes sociales con el hashtag Agua para el Futuro, hashtag líderes y lideresas por mi país. Bueno, me gustaría entonces empezar desde la visión de nuestro compañero Batman Camargo, exconcejal de Chía, activista de muchos años por la defensa de los animales y de las criaturas más vulnerables que son la naturaleza. Gustaría, desde su rol, de liderazgo, ¿qué acciones considera fundamentales para garantizar justicia y dignidad en la vida cotidiana de los ciudadanos? Bueno, antes que nada, primero un gusto estar aquí, un honor estar aquí, agradezco mucho a Juanita y a Janet por haberme invitado y a todas las personas que hoy nos acompañan principalmente, porque como siempre, si estamos siempre hablando con la comunidad, es gracias a la misma comunidad que tanta atención pone a cualquiera de estas posturas. Y pues frente a esta pregunta, yo creo que nosotros debemos partir de comprender qué es la felicidad realmente, porque
para muchas personas es ridículo hablar de felicidad como una política de Estado, lamentablemente, y es uno de los puntos más importantes que se debe tratar. Antes, ya lo decía en la conferencia, antes del mismo capital económico se debe reconocer el capital de la felicidad, porque sin felicidad simplemente hay una ciudadanía, no es triste, porque realmente la tristeza no es lo contrario de felicidad, hay una ciudadanía completamente frustrada. Y la frustración es lo que yo considero contrario. Y esa frustración se da por falta de oportunidades. Entonces, la dignidad y la felicidad y la paz se pueden lograr completamente en este país a partir de entender que es una responsabilidad tanto del Estado como de nosotros mismos. Yo siempre he creído, y con mucho respeto al autor de Paz Imperfecta, yo creo que la felicidad también debe ser una felicidad imperfecta. No en sí la búsqueda de la felicidad como estado de todas las personas, sino entender la felicidad como una forma de aceptar los problemas, una forma de lidiar con ellos. No se trata de estar feliz, se trata de entender la responsabilidad propia para saber cómo lidiar con cada momento y entender que a partir de esos procesos, donde yo estoy tranquilo conmigo mismo, donde yo no me frustro bajo ninguna circunstancia, donde yo soy resiliente, también debo encontrar que el Estado me garantice las oportunidades, porque realmente la frustración solo viene de falta de oportunidades y creo que esa es la principal acción que se debe implementar por parte tanto del Estado como de la academia, como de la familia y uno mismo, y es garantizar que las oportunidades no se pierden. Si hay oportunidades, así hoy no tenga que comer, pero tengo la oportunidad de buscarlo, voy a estar feliz y voy a sentirme pleno. Entonces, por eso creo que es posible y creo que esas son las acciones que hay que empezar a implementar. Más gracias, Batman, y creo que también es muy importante resaltar cómo esa visión política de responsabilidad civil que tú manejas la has extendido hacia la defensa de los animales. Este es un tema que también vamos a hablar más a profundidad más adelante y es cómo vemos el derecho para nosotros, pero también para la naturaleza, que es la cuarta revolución del derecho, ¿cierto?, en el siglo XXI. Bueno, también entonces bienvenida, querida Catherine, nuevamente, y nos gustaría consultarte desde la sociología. ¿Cómo entiendes tú la relación entre dignidad y felicidad en el tejido social colombiano? Bueno, muchísimas gracias por esta amable invitación. Para mí es un placer estar acá. Había reflexionado bastante en torno a esta pregunta porque creo que cuando hablamos, como bien lo dices, de una nación digna, justa y feliz, hay que reflexionar en que los documentos no solo se encuentran, o digamos la respuesta no solo se encuentra en los documentos de gobierno o en la academia, pese a que acá estamos en la academia, que es uno de los escenarios, me parecen, más propositivos para este panel. Pero yo invitaría a que reflexionemos en que esta idea de nación digna, justa y feliz la podemos ver en los muros pintados de un barrio, en la voz de los líderes que defienden los territorios, en el deporte, en los chicos que pueden jugar en la calle, en las manos que pueden sembrar. Entonces yo tenía muy claro que los principios serían la dignidad de la vida humana, la equidad en las oportunidades y algo fundamental que es la solidaridad comunitaria. Eso podemos, por ejemplo, ver ejemplos clarísimos como la minga indígena del Cauca en la defensa de los territorios y la dignidad de los mismos. Lo que vemos también el resurgir de la Comuna 3 en Medellín a través del muralismo comunitario. Ligándolo con el tema que nos compete el día de hoy, que es el liderazgo social, yo quería traer un punto fuerte, es que si bien el liderazgo social, y con la anterior reflexión que nos hicieron, lo vería desde otro lado, no como un cargo formal, sino invitaría a que lo reflexionemos como un tejido vivo, una fuerza que surge desde la experiencia compartida, que surge desde el dolor, pero que también surge desde la esperanza. Y creo que vamos con el punto de lo que hablabas de este principio de la felicidad inacabada, el proyecto de construcción en la que estamos. Por eso, hablar de que si es posible una nación digna, justa y feliz,
Creo que es fundamental entender la necesidad de abrir los caminos en medio de la incertidumbre, de sostener la palabra, pero sobre todo la invitación sería para lograrlo reinventar la organización social. ¿Y cómo se hace? A través del diálogo con la cultura, con el arte y sobre todo con la memoria. Muchísimas gracias, querida Catherine. En el trabajo que vienes realizando también con las comunidades y en la creación de arte, la creación de íconos, la pintura y el feminismo, creo que integra como un cosmos de información tan importante para la transformación de la sociedad colombiana del siglo XXI y te agradecemos muchísimo poder traer acá esa experiencia. Querida Vanessa, bienvenida nuevamente. Nos gustaría consultarte desde la experiencia que tiene Acotri y el trabajo en la relación que han venido integrando la región amazónica, todo el trabajo que venimos haciendo también conjuntamente en la creación de la Comisión Internacional del Río Amazonas, que se inaugurará en la COP30, y las diferentes articulaciones con la gran diversidad social que articula el Amazonas. Y desde el liderazgo Acotri, por supuesto, ¿qué aprendizajes comunitarios muestran que sí es posible construir un país más justo y digno desde la base social? Precisamente, primero, gracias acá a todos los asistentes, a Juanita, a la doctora Janet por el espacio. Me honra estar en este momento haciendo parte de este panel. Y en mi consideración ha sido un trabajo muy lindo precisamente porque venimos trabajando con las comunidades, ejes fundamentales, donde no se puede hablar de una nación justa, digna y feliz si no tenemos en cuenta unas garantías de unos principios y unos derechos. Entonces, ¿sabes? Como que a medida de que vamos trabajando con las comunidades, encontramos que sí se puede materializar a través del derecho como herramienta al servicio de ellas, materializar lo que es la dignidad humana, poder avanzar en esta igualdad ante la ley de personas que han sido discriminadas históricamente. Adicionalmente, la solidaridad era una palabra que nombraban en las anteriores intervenciones y siento que la solidaridad es importantísima, así como la libertad de estas personas, que buscan en jornales otros territorios, salen de sus territorios en busca de oportunidades y pues no tienen este derecho a la libertad. Entonces, ¿cómo al servicio de ellas ponemos estas garantías constitucionales? Sobre todo promoviendo también la sostenibilidad ambiental y por supuesto la garantía del agua, porque no podemos nuevamente hablar de una nación justa, digna y feliz si hay comunidades que no tienen acceso al agua limpia y en condiciones pertinentes para su consumo, así como este ecosistema que sostiene la vida y que se va degradando al paso del tiempo y quedarnos pues con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué encuentro en la práctica? Que la protección del medio ambiente es igual de importante a la protección de los derechos humanos, porque no se puede hablar de derechos humanos si no hablamos de protección del medio ambiente. Muchísimas gracias, querida Vanessa. Reiteramos que dentro de todo este proceso de la construcción de una nueva Colombia, la protección integral de la biodiversidad, de la naturaleza, de los animales, de los seres sintientes, reconocidos por la Corte Constitucional, que no son cosas, y tampoco son simplemente recursos, sino son nuestros compañeros de viaje aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Nos lleva a la reflexión de la necesidad de cambiar y modificar y expandir el derecho más allá de nuestra dimensión humana, sino a toda nuestra realidad, a todos nuestros ecosistemas, porque nosotros necesitamos a los animales y el gran patrimonio de naturaleza que representa cada una de las criaturas que hay en este país requiere de un esfuerzo monumental para su protección, ya que ellos hacen las labores cruciales de transferir las semillas, ayudar a que exista la agricultura, en fin, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, realmente el papel que ustedes están jugando en la protección del Amazonas es supremamente importante y digno de resaltar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estimado Iván,
Gracias por estar aquí con nosotros. También es súper importante resaltar el trabajo de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Gobierno, que estamos luchando para que pueda mantenerse abierta. Mensaje para la personería, que apoye a la lucha de los jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes y de la Escuela de Gobierno, nuestra escuela. Desde tu liderazgo en este proceso de articulación estudiantil y en este proceso de construcción de esta iniciativa de ideas contra el odio, ¿qué rol juega la innovación social y tecnológica en avanzar hacia una nación más equitativa y con oportunidades para todos? Bienvenido. Gracias por la invitación, Juanita, y gracias por estar aquí presentes a ustedes. Yo empezaría diciendo que antes de pensar en la innovación y nuestro papel, digamos, tecnológico que podemos avanzar para construir, digamos, una sociedad que ponga la felicidad como objetivo del Estado, hay que hablar primero de las ideas políticas detrás, y es que actualmente en Colombia nuestra Constitución no considera la felicidad como un objetivo del Estado. No está en el artículo 2, disculpen, pero tampoco se menciona, y esto, digamos, es limitante en el sentido en que la Corte Constitucional no elabora, digamos, sentencias unificadoras alrededor del concepto, porque creemos, y cuando, digamos, redactamos nuestra Constitución, que la felicidad viene más de un individualismo metodológico que un holismo metodológico. Esto lo que quiere decir es que depende mucho más del individuo. Pero como han comentado mis compañeros panelistas, no podemos hablar de felicidad sin tener en cuenta que esta depende no solo del modelo político que habitamos, sino también de condiciones estructurales de pobreza, segregación, también, digamos, de crisis climática. Entonces, en este sentido, yo creo que antes, digamos, de innovar, y también creo que esto viene como la innovación política, es empezar a generar como estos debates que entren a decirle como al Estado colombiano y a nosotros mismos que la felicidad debe ser un objetivo de política pública, debe estar explícitamente estipulado en la Constitución, y que por supuesto esto debe acogerse a realidades materiales, porque no debe ser simplemente en el sentido de que nuestra responsabilidad o sea, si somos infelices es nuestra responsabilidad y no del Estado, que eso es lo que realmente trata de decirnos el individualismo metodológico. Entonces yo creo que innovar desde, digamos, desde nosotros, antes que pasar a ideas concretas de tecnología, es innovar en esta forma de pensar en la que entendemos que los problemas de los demás también nos afectan, porque somos un colectivo. Entonces yo diría eso. Muchísimas gracias, querido Duván. Es importante también resaltar esa necesidad de que la voz, digamos, de protesta no sea criminalizada, sino que realmente, o sea, está el derecho a disentir, el derecho a la oposición y el derecho a diverger y transformar las orientaciones de una entidad, ya sea pública o privada. Y muchos de nosotros, los líderes, siempre estamos sufriendo, digamos, como esa estigmatización cuando nos decidimos a cambiar el status quo, y por eso es tan importante que las ideas contra el odio se vuelvan un sentimiento, digamos, colombiano, un sentimiento de los estudiantes, de los funcionarios, porque lo que necesitamos es, para transformar a Colombia, es tener esa capacidad de romper los paradigmas, los viejos paradigmas que nos han estancado en la violencia, en la pobreza, ¿cierto? Y poder pensar que sí es posible transformar y que nuestra voz de disentir tiene que tener un espacio digno, un espacio legítimo y un espacio de escucha. Entonces, porque ese sentimiento de las nuevas generaciones es lo que precisamente logra que florezca esa flor, perdón por la circularidad de las palabras, pero que florezca esa naturaleza y esa flor de transformación. Entonces, muchísimas gracias también, querido Duván, por esas iniciativas y ideas contra el odio. Bueno, también queremos invitar al señor Pedro Moreno, edil de Teusaquillo, un joven también líder político que estás en una de las localidades también culturales más resaltadas, más importantes, más
interesantes también de Bogotá, donde converge toda la transformación de la sociedad, donde convergen la población LGTBIQR+, WXYZ, donde están los movimientos sociales, las contraculturas, todo el proceso, digamos, también de ese cambio generacional entre la vieja Bogotá y la nueva Bogotá. Entonces es muy interesante ese trabajo que vienes haciendo, bienvenido. Y bueno, desde lo local, ¿cómo se traduce este ideal de nación justa y feliz en acciones concretas en barrios y comunidades? Bueno, buena tarde a todas y a todos. Primero agradecerles también por el espacio, por poder tener una voz y, digamos, contribuir un poquito desde mi experiencia personal. De hecho, debo aclarar que en lo público he estado únicamente este año y medio larguito, casi 2 años, y que creo que se puede construir justicia, dignidad desde muchos lugares. Y creo que lo viene haciendo, por ejemplo, desde el sector público. No sé, ojalá si alguno de ustedes conociera la heladería Selva Nevada, es uno de esos ejemplos como desde el sector privado hemos podido construir, porque realmente nos damos cuenta que Colombia es un país muy rico, muy biodiverso, y que realmente conocemos mucho nuestra biodiversidad. Entonces nosotros hacemos helados a partir de esa riqueza, ahí queda particularmente en el Parque de Teusaquillo, y a partir de esa interacción de esta heladería con la comunidad, nos dimos cuenta, por ejemplo, de la importancia de bosques urbanos como el Parque, del río Arzobispo, como esos ejes ambientales transformadores, y que a partir de ahí se genera y se cuida la vida. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito, porque creo que la justicia, la dignidad y la felicidad no son utopías, son de alguna forma posibles en la medida que haya una ciudad activa o una ciudadanía activa que desde diversos lugares, desde lo público, desde lo privado, desde la academia, desde el activismo, desde muchos lugares, coinciden en que hay unos elementos básicos, que es respetarnos, que es entendernos, que es escucharnos. Particularmente en el Parque hay muchas diversidades de pensamiento, pero nos ponemos de acuerdo, porque no puede quedar algo en una conflictividad, digamos, estéril. No podemos estar permanentemente quejándonos y permanentemente contradiciéndonos y entrando en una discusión que no lleva a nada, sino que en medio de esa diferencia nos ponemos de acuerdo. Ha sido para mí muy bonito, y yo creo que esa es la oportunidad más grande que me ha dado la vida, y es que es posible luchar por tener una vida plena para todas y todos, es posible, que no es una utopía, pero que sí requiere digamos, de estar en movimiento, de que realmente nos convenzamos de que nuestra voz, de que nuestras acciones tienen incidencia y debemos hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo importante, es darse cuenta de que es posible, es darse cuenta de que se puede hacer desde muchos lugares, es darse cuenta de que se puede hacer en medio de la diversidad de ideas, de que podemos pensar diferente, y que aún pensando diferente somos capaces de llegar a acuerdos. Creo que eso es lo que he aprendido y que seguiré aprendiendo seguramente en los procesos que vienen hacia adelante. Muchísimas gracias, querido Pedro. Además que Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? A ver, ¿cómo dice la Constitución? Una sociedad pluriétnica multicultural, ¿cierto? Donde todas y todos y todes tenemos un papel fundamental que jugar en recoger todo ese gran acervo ideológico de nuestros antepasados, de nuestras comunidades indígenas, afros, campesinas, toda la herencia que traemos, pero también de nuestra raíz europea, nuestra raíz africana, nuestra raíz asiática, nuestra raíz de todo el mundo, pero también trabajar en esa necesidad de construir esos puentes. Fíjense ustedes cómo es de absurda la guerra, las guerras que hay en este momento alrededor del mundo, sobre las ideologías, sobre su cosmovisión y su relación con Dios. Después de 50.000 años seguimos en la guerra santa de que cuál es el Dios verdadero o que cuál es la raza verdadera. Todo eso es tan superfluo, es tan absurdo y ridículo, y Colombia tiene las herramientas no solamente políticas y legales para poder hacer esas transformaciones, sino sobre todo culturales. Nosotros ya superamos esa conversación, nosotros ya sabemos que somos de todos los colores, que tenemos sangre de todo lado, que somos orgullosos porque tenemos toda esa diversidad, ¿cierto? Entonces ese es el aporte que Colombia tiene que seguir generando hacia el mundo, y ayudar a los europeos, a los africanos, a los asiáticos, a los norteamericanos, a todas las comunidades internacionales a aceptar y valorar esa diversidad cultural y esa diversidad de los colores de nuestra piel y esa diversidad del entendimiento de quién es Dios y quién es el diablo y demás, para poder realmente avanzar todos hacia un nuevo propósito. Bueno, porque además, para entrar a este segundo bloque de conversación, quería destacar 3 referentes internacionales que ilustran cómo medimos felicidad, justicia y dignidad.
En primer lugar, el World Happiness Report, que recoge percepciones de bienestar subjetivo en más de 140 países, reconoce a Finlandia, que se ubica en el primer lugar, con un puntaje cercano a 7.7 frente a un promedio global de 5.5. En segundo término, el Rule of Law Index del World Justice Project, el proyecto de justicia global, que mide el respeto al Estado de Derecho, el acceso a justicia y la ausencia de corrupción, reconoce que países como Dinamarca y Noruega ocupan los primeros lugares, mientras que naciones con crisis institucionales se sitúan en los niveles más bajos. Finalmente, y aunque no existe un índice universal de dignidad, experiencias como el Dignity Index en Estados Unidos o el Dignity Report en África evidencian que la percepción de trato digno es cuantificable y tiene implicaciones directas en la cohesión social y en la calidad de las instituciones. Estos indicadores en su conjunto nos permiten comprender que la felicidad y la justicia dependen de manera fundamental del reconocimiento y garantía de la dignidad humana. En ese sentido, y para todos los panelistas, vamos a empezar desde Pedro hacia acá, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentamos para lograr una nación justa y cómo superarla? Y en ese sentido, ¿qué ejemplos locales, regionales, nacionales nos muestran que es posible avanzar hacia este objetivo colectivo? Pedro, te escuchamos. Bueno, no, muchas gracias. Pucha, se me vino unas cosas a la cabeza porque, por ejemplo, yo soy una persona diversa sexualmente y no me había pasado en mi vida que me sacaran de una cafetería hace como 2 meses más o menos, que estaba con mi pareja y me sentí que no era digno de estar en ese espacio. Y era la primera vez que me pasaba. Y empiezo a conectar con muchas cosas, por ejemplo, y recordaba hace poco, estoy haciendo una maestría en administración pública y durante la clase recordábamos lo que sucedió en Estados Unidos en el boicot al sistema de buses de Montgomery, cuando una persona negra, digamos, estaban los buses donde ustedes se pueden sentar acá, los blancos se pueden sentar acá, y cómo eso se volvió normalizado y cómo realmente necesitábamos creer que esas ideas que considerábamos que eran normales y que me habían gustado, no le daban la posibilidad a la persona de vivir dignamente. Entonces yo siento que yo puedo vivir dignamente cuando yo puedo elegir a mi pareja y puedo estar tranquilo y puedo vivir feliz junto a esa persona sin necesidad de pedir, digamos, o sentirme mal por el hecho de ser diverso sexualmente. Y yo creo que trayendo también al tema ahí en el Pargo tenemos una discusión muy grande, y es qué significa la historia, la memoria y el patrimonio para la construcción que queremos hacer y para sentirnos y vivir plenamente. Creo que incluso fue la personería, no estoy seguro, estaba buscando por aquí el nombre de la persona, que en su momento en el 2019 fue la personera Carmen Teresa Castañeda, que acompañó a un montón de ciudadanos que se sentían preocupados por su calidad de vida y por la dignidad que tenían de vivir, porque digamos, este territorio de Teusaquillo, que tiene muchos bienes de interés cultural, que tiene un componente de patrimonio natural y algunas expresiones inmateriales, estaba siendo amenazado porque el comercio crecía de una forma desorganizada y no había realmente posibilidad de que hubiera una organización y un control. Y alrededor de las universidades generan muchas bolirranas, muchos bares, un deterioro en el espacio público. Entonces lo que creemos es que desde muchos lugares, junto con las instituciones, las personas, nace de las personas, nace de la voluntad de no aceptar que hay una condición que se considera normal, pero que no me permite vivir dignamente. Si eso lo sentimos, si yo creo que eso es un tema que se siente en lo individual, pero también se siente en lo colectivo, que no nos deja vivir plenamente, que nos deja tener el proyecto de vida que soñamos. Y eso, siempre y cuando esté en un marco de respeto por la vida, de respeto por el otro, creo que tenemos el deber, no solo el derecho, sino el deber de buscar la forma de transformación. Y los mecanismos son muchos, la sociedad se ha expresado de diferentes maneras, a través institucionalmente, a través de movilizaciones pacíficas, de muchas maneras, a través de creaciones artísticas, a través de creaciones literarias. Yo creo que los caminos para resolver eso y para lograr una transformación son inmensos, son muchísimos, pero creo que sí tenemos no solo el derecho, sino el deber de generar esas transformaciones, de no acostumbrarnos de que si algo no nos permite vivir plenamente, estemos condenados a que eso sea así y a no cambiarlo. Digamos que hay que sentir y hay que estar completamente convencido de que tenemos la capacidad de lograrlo. Muchísimas gracias, Pedro. Duván, adelante. Yo en cambio creo que tengo una visión pesimista frente a lo que mencionabas de que ya habíamos tenido estas discusiones como sociedad de los derechos, digamos, de la homofobia, el racismo. Se supone que ya estábamos en otro punto de la historia,
y pues vivimos 12 guerras mundiales, sacamos una declaración de derechos humanos, pero hoy en día estamos viendo en el mundo que realmente lo que muchos pensábamos que ya estaba dado, como el respeto a la vida misma, pues realmente se sigue vulnerando, simplemente se está usando como una fachada. Y entonces se usan muchos instrumentos de demagogia para legitimar el racismo, la xenofobia, las políticas antimigrantes, también las políticas sionistas, usan discursos en donde, digamos, posamos como víctimas. Entonces en Estados Unidos dicen, no, es que los latinos nos traen enfermedades, son gente que nos daña la cultura, nos daña la economía, y nos antagonizamos como seres humanos, y desde ahí viene, digamos, un poco también lo de Ideas contra el Odio. Entonces yo creo que es muy válido y es más que pertinente que como humanidad empecemos a pensar que eso que pensábamos que eran batallas que ya habíamos ganado, pues realmente nunca lo hicimos, y hay que ver realmente de dónde estamos fallando, si queremos que esta vez pues no tengamos que pasar por otras masacres para volver a repetir las mismas discusiones. Entonces eso es por un lado. Y por el otro lado, digamos, en este proyecto político de la búsqueda colectiva de la felicidad, yo creo que hay ejemplos bastante interesantes. En 2012 Colombia se suscribió una resolución de la ONU que buscaba que la felicidad se convirtiera en un derecho fundamental. Países como Brasil sí lo adoptaron en su constitución, en Colombia simplemente sacamos una ley que se quedó como en palabras. Entonces yo creo que, y también citando un poco lo que mencionabas de los índices, no soy fan de los índices internacionales porque ellos nos traen una cosmovisión de felicidad muy distinta a nuestro sistema de pensamiento latinoamericano, y la felicidad en Latinoamérica tiene que pensarse también desde la soberanía. Entonces en ese sentido yo sí creo que estos ejemplos de Brasil y también en Asia, que hay países que han desarrollado su propio índice de felicidad, sería muy importante que nosotros lo incorporemos en temas de política pública para desarrollar una medición y unos objetivos concretos, y también pues unas metas para todo el Estado colombiano y todas las agencias y entidades en búsqueda de este desarrollo de la felicidad. Gracias. Gracias, querido Juan. Adelante, querida Vanessa. Bueno, yo considero que para que la justicia social sea un bienestar real, lo primero que debe suceder es que los derechos realmente se materialicen en la vida cotidiana, y si no, no podemos hablar de bienestar. Entonces, aquí emergen diferentes situaciones que se deben encaminar para lograrlo, y es precisamente la implicación de que hayan unos derechos a la salud, a la educación, a un ambiente sano, a la familia, a la libertad, pero precisamente también que aquellos que no tienen voz puedan tener a través de los líderes, porque pues a veces nos preguntamos por qué estos que no tienen voz no llegan a unos escenarios donde sus voces sean escuchadas, pero también es qué hago yo, porque conozco el procedimiento para que sus voces puedan ser escuchadas, para que lleguen a estos escenarios. Entonces, precisamente es tener en cuenta que debe haber una incidencia en estas políticas públicas que garanticen un ambiente sano, la participación de la ciudadanía, hablando de afros, indígenas, campesinos, jóvenes, entre otras comunidades que merecen ser escuchadas porque su voz es importante, y asimismo de qué manera esto se puede concretizar con el conocimiento también de unos mecanismos de exigibilidad efectivos para que también se fortalezca esta institucionalidad ambiental y se encamine el Estado, la sociedad civil, incluso también pues la ciudadanía, la voz de la ciudadanía, precisamente en que la justicia no se quede en un papel, sino que se pueda vivir día a día en esta comunidad. El ejemplo que tú nos indicabas, Juanita, que encontramos de repente en nuestra labor, sería, por lo menos en las comunidades indígenas, la dignidad cuando se les permite hablar en su lengua, cuando pueden hacer usos y costumbres, cuando son respetadas y no desplazadas. Justicia cuando protegemos ese ambiente sano, cuando se les entrega una madre tierra con este componente espiritual y sagrado que merece un respeto. Y felicidad, ellos son felices cuando pescan en el río, cuando siembran en su chagra, y por supuesto que cuando se integran, hacen parte de sus usos, lenguas y costumbres, allí es donde ellos encuentran la felicidad.
Gracias, querida Vanessa. Adelante, querida Catherine. Bueno, yo creo que acá tenemos como un punto de vista muy compartido porque efectivamente cuando hablamos de justicia social, esta la tenemos que entender que no solo se mide en las cifras, que es como a lo que nos ha llevado, por ejemplo, cuando hablamos de los rankings o de las cifras. Realmente la justicia social es la experiencia colectiva y cotidiana. Justicia social es que una niña pueda caminar en un entorno seguro a su institución educativa. Justicia social es que un grupo de jóvenes puedan encontrar en el arte y en el deporte una alternativa eficaz y contundente en contra de la violencia. Justicia social es que una familia pueda acceder a salud y a vivienda digna. Esos son principios de justicia social. Si bien es cierto que obviamente se mide a través de las leyes, se mide a través de unos puntajes, pero la justicia social, quiero enfatizar en que es la experiencia cotidiana y es la experiencia colectiva. Otra cosa importante que quería hablar cuando preguntaba a Juanita precisamente unos ejemplos, yo creo que entendiendo lo que nos converge, vuelvo y digo, desde la idea del liderazgo social, donde los líderes han enfrentado amenazas constantes, asesinatos, la persistencia de actores armados, hay algo fundamental y suena a esta idealización y esta utopía que desde el 2016 venimos encaminándonos en un proceso inacabado, que es nuestro proceso de paz, pero que es el sueño de construir una paz a los territorios y exigirle al Estado unas garantías. Hay algo importante y creo que el ejemplo sería pues los territorios PEDET. A mí me parece que los territorios PEDET han sido una respuesta, vuelvo a insistir y hago el paréntesis y las 100 comillas, estamos en un proceso inacabado, obviamente algunas cosas han funcionado y otras nos han retado a repensárnoslas de mejor manera, pero siento que los municipios PEDET o los programas PEDET, no sé si acá no los conocen, que son los programas de desarrollo con enfoque rural, han permitido a territorios inmersos en el conflicto, a territorios históricamente olvidados por el Estado, con una memoria autoinfligida en muchos casos, pero pues a la vez un abandono estatal, que ellos puedan elaborar sus propias hojas de ruta para transformar el campo desde la experiencia, vuelvo a insistir, desde lo colectivo. Entonces, ahí yo quería dejar la reflexión en que venimos hablando de unas experiencias que si bien que sale de lo propiamente subjetivo, como nos contabas, pero que aterrizan en lo cotidiano y en lo colectivo, y esa es la garantía y esa debe ser la búsqueda y la transición a la justicia social. Entendernos desde las dinámicas propias, desde el quehacer de los territorios y desde la visión compartida. Muchísimas gracias, querida Catherine. Bueno, adelante, Batman, y cuando nos cuentas por qué te pusiste Batman, queremos saber. Bueno, la pregunta principal era ¿cuáles son las principales barreras para lograr una nación justa? Y las principales barreras yo creería que viene siendo una sola y es la cultura de la polarización. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos que encontrarnos con una situación muy compleja donde si no es blanco, es negro. Y cuando esa polarización llega a la formulación de la norma y a la reglamentación de las leyes, en ese momento se pierde la posibilidad de tener una visión del derecho naturalista para poder garantizar un buen desarrollo precisamente de estos derechos humanos que logren garantizar una nación justa. ¿Justa para quién? Justa para todos. Y aquí yo me enfoco un poco a lo que ha venido siendo mi visión de activista como vegano, porque ahí es donde uno tiene que empezar a encontrar qué es la justicia. La justicia es que una familia tenga carne en su plato todos los días, lo decía el presidente en su discurso de posesión, pero también la justicia para un animal que es asesinado en un matadero deja de existir cuando se garantiza la justicia para quien tiene acceso a ese alimento. Y eso complica mucho la visión porque empieza a polarizar la posición, y a mí me ocurrió mucho cuando yo hice campaña de la alcaldía en Chía. La gente decía que si yo llegaba a la alcaldía iba a cerrar todas las carnicerías. Y pues aunque uno pudiera salvar a todos los animales del mundo, pues lo haría,
pero uno entiende que hay una postura cultural que es la que complejiza completamente las decisiones que se tomen para garantizar realmente una nación justa para todos. Hoy hay una nación justa en papel para el humano, no se cumple, porque aunque hay derechos fundamentales, pues por algo las tutelas tienen congestionados los juzgados, pero empieza a existir justicia para los perros y los gatos, y a ellos ya se les garantizan ciertos derechos y también algunos deberes que son injustos con ellos, como por ejemplo que no puedan ladrar tranquilamente en un apartamento porque son señalados. Pero al mismo tiempo la injusticia que existe hacia las vacas, hacia los cerdos, hacia los pollos es absolutamente deplorable, porque nosotros no podemos encontrar un poco de bienestar, porque no existiría bienestar en la crianza de un animal y mucho menos en la tortura y la muerte para luego servirlo en un plato. Pero sí existe una postura de bienestarismo que busca que ellos no sufran tanto antes de llegar a la muerte. Entonces, si empezamos a analizar todos esos puntos, la justicia es muy difícil de lograr dependiendo del punto de vista del que lo esté abarcando. Aquí lo que hay que encontrar principalmente, y creo que es la única forma de empezar a superar esa barrera para la justicia, es lo que decía la compañera, empezar a analizar qué es estar en los zapatos del otro. Si yo me pongo en los zapatos de la persona que no tiene acceso al agua, muy seguramente le voy a ayudar a que tenga acceso al agua. Si yo me pongo en los zapatos del cerdito que está siendo colgado y degollado en un matadero, muy seguramente no voy a volver a comer carne. Pero también eso tiene que lograrse a partir de la visibilización de los problemas, porque uno se da cuenta en redes sociales, uno ve un video de un matadero y todos los comentarios dicen: yo no sabía que así se producía la carne. La gente no lo comprende, hay una disociación donde lo que se consume en el plato es completamente distinto al respeto de la vida que está allá en la granja, digamos, de producción, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los derechos humanos. Para mí, que una persona llegue a trabajar a mi empresa, muchas veces dista de los derechos laborales de esa persona. Y lo veíamos ahorita, hace poco, en un video, una mujer que decía que necesitaba un empleado que hiciera por 5, porque si no daba la milla extra, entonces pues que se fuera. Y ahí es donde los derechos de ella distaron completamente de los empleados que estaba buscando. Ese es el punto de la barrera que hay que superar, y es poder comprender qué está pensando el otro, qué quiere el otro y cómo llegar a un consenso que garantice una justicia real. Interesante, realmente, y cada vez más comprometidos con este tema, porque es que toda la lucha del derecho ha sido por, digamos, ir ampliando esa dimensión y ese alcance de la justicia para todas y todos. Un compañero que está allá atrás decía: no, pero es que eso no se aplica acá. Claro, estamos en una lucha constante por lograr ese mundo ideal, ¿cierto?, que tenemos, porque al fin y al cabo, como todos estos principios están, ¿cierto?, como en una noosfera, pero nosotros, por eso el llamado en este evento es a lograr materializar todos estos propósitos en proyectos, en planes, en programas, y precisamente en ese sentido quería contarles una cuña que es: desde la Red Nacional del Agua de Colombia hemos venido trabajando en la consolidación de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Senado de la República 4 años. El año pasado en la COP16 logramos algo súper importante, que fue crear la Comisión Internacional del Río Amazonas, que va a ser la primera comisión de América Latina y la segunda a nivel mundial, junto a Naciones Unidas. La primera está en Danubio, en Viena, en Austria, mi querido país, mi segundo país, y esa experiencia que hemos tenido en la relación con el sector académico y gobierno de Europa y demás, nos ha llevado también a tomar esta iniciativa de crear esta comisión. Además, también estamos avanzando en la consolidación de la Agencia Nacional del Agua, que es el gran proyecto de ley con el cual queremos cerrar con broche de oro todo este gran trabajo de estos últimos 6 años, ¿cierto? Y en el análisis de todas las investigaciones, derechos de petición, sesiones, más de 35 sesiones que ha desarrollado la Comisión de Agua y Biodiversidad con la Red Nacional del Agua, la Corporación Nacional del Agua y todos nuestros aliados que estamos acá.
Entonces, desde ya ampliamos esta invitación a todos los que están aquí presentes, los que nos escuchan a través de redes sociales y medios de comunicación de la Personería de Bogotá, para que se sumen a estas iniciativas, y con eso abro el siguiente panel, y es las acciones que vamos a tomar, ¿cierto? Los compromisos que cada uno de nosotros tenemos y cómo articulamos a la gente en estos logros. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible nos ofrecen un marco universal para evaluar el progreso de nuestras sociedades. Sin embargo, más allá de las mesas técnicas, de las metas, los ODS condensan aspiraciones profundamente humanas: justicia, dignidad y felicidad. Cuando un país avanza en el ODS 1, erradicando la pobreza, o en el ODS 3, garantizando salud y bienestar, no solamente cumple un objetivo cuantificable, también genera condiciones para que sus ciudadanos vivan con dignidad. Del mismo modo, el ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas constituye el núcleo de cualquier sociedad justa, capaz de ofrecer igualdad ante la ley y confianza en el orden democrático. En consecuencia, los ODS no son únicamente una agenda de desarrollo del norte global. Realmente fue Colombia, la misión diplomática de Colombia, la que puso los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. Entonces, son una hoja de ruta ética construida por nosotros los colombianos, y su cumplimiento integral nos acerca a ese horizonte común de sociedades que no solo crecen económicamente, sino que también se reconocen como justas, dignas y felices. Alcanzar este ideal exige cooperación multilateral, voluntad política y un compromiso decidido con el principio rector de la Agenda 2030, no dejar nadie atrás. Por eso también, desde mi posición como punto focal del Grupo de Justicia Ecológica y Ambiental del Mecanismo de Participación de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas, CEPAL, quiero invitar a todas y todos ustedes a que sigamos incluyendo todos estos principios, objetivos, metas de felicidad, justicia y dignidad dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras entidades y dentro de la articulación con toda la diversidad social, cultural, ambiental y demás con la que nos relacionamos. En ese sentido, y pilas a esto porque la audiencia también va a tener la posibilidad de hacer 3 preguntas, los invito para que vayan pensando en sus preguntas, son muy importantes, y es, para esta última ronda, es, si pudieran elegir una sola acción prioritaria en los próximos 5 años, para acercarnos a una nación justa, digna, ¿cuál sería? ¿Y qué rol específico deberían asumir las instituciones públicas, comunidades y jóvenes en este camino? Adelante, Batman. Bueno, para lograrlo yo creo que nosotros debemos partir de algo que voy a decir que puede sonar peligroso, pero realmente es necesario. Yo creo que en este momento Colombia requiere una modificación de la Constitución para poder actualizar por completo lo que hoy viene siendo un derecho y un deber adquirido por los ciudadanos. Y aunque yo no me alineo completamente a las posturas de este gobierno, sí estoy 100% convencido que hoy se requiere una Asamblea Nacional Constituyente que modifique algunas cosas que existen, con las que ya, pues de una u otra forma, se han encontrado aspectos anacrónicos en nuestro país. Y de igual forma lo podemos ver inclusive en lo que hablaba antes, en los mismos derechos de los animales. Hoy se debe ampliar ese artículo constitucional que protege el medio ambiente, y a los animales se les debe incluir en la Constitución de alguna forma. Ya la Corte Constitucional lo ha hecho. Hay que aterrizar toda esa jurisprudencia que ha salido de la Corte en una Constitución más coherente con la realidad del país actualmente. Y pues, Juanita, sé que esto está terminando, pero debo excusarme, se acaba de presentar una emergencia familiar y debo partir de forma inmediata, porque pues justamente como lo hemos venido hablando, los asuntos de la felicidad son supremamente delicados, y hay veces que cuando hay problemas de salud mental en el hogar, pues también uno tiene que estar en todos los sitios a la vez. Entonces pues me excuso con todos, me retiro a resolver una situación que se presentó, y muchísimas gracias por abrir este espacio. Bueno, un aplauso para nuestro querido Batman Camargo, un aplauso por compartir con nosotros todas esas iniciativas. Esperamos que tu familia esté muy bien, que todos tus seres queridos estén muy bien, que todas las situaciones que se presenten se puedan resolver. Muchísimas gracias, querido Batman. Adelante, querida Catherine.
Bueno, lo vamos a hacer súper rápido. Yo creería que algo importante es pasar de la idea de la violencia al trabajo comunitario. Como bien veníamos hablando, realmente la participación ciudadana es la forma en que un país se reconoce. La democracia por sí sola es un trámite sin la participación. La participación ciudadana y la reivindicación del tejido social es lo que hace que sea cultura viva y que el territorio obviamente se transforme. Si estamos hablando en este sentido, claro, podemos hablar desde lo normativo y demás, pero creo profundamente desde mi trabajo con la organización comunitaria social desde el arte y el deporte, que el cambio realmente es de la violencia al trabajo comunitario, a los liderazgos, a los empoderamientos de liderazgos efectivos para tejer nuevas formas de entender lo comunitario. Y creo que es un proyecto muy importante porque si nosotros hacemos una reflexión que aún hoy en día todavía me sigue suscitando bastante inquietud, por ejemplo, en torno a lo que fue el plebiscito y que como proyecto de nación y que como país hubiera ganado el no al proceso de paz, que entendemos que obviamente hubo discursos múltiples, que muchas personas con el conocimiento decían que no habían las garantías suficientes de más, pero ojo ahí, el tema está en que no pudimos crear un proyecto de nación juntos y eso es la crisis de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, por eso yo creo que la alternativa es a los procesos que alejen de los territorios a nuestros jóvenes de las dinámicas de la violencia. Y eso sería lo que digo en liderazgos colectivos vitales y en la organización social a través de la confianza de crear lazos de proyectos comunitarios a través del arte y la cultura. Gracias, Caterina. Adelante, Vanessa. Bueno, tengo que plantear acá dos situaciones rápidamente para responder tu pregunta. Inicialmente coadyuvo con Batman en la reforma constitucional que permita traer al ordenamiento jurídico a través de un proyecto de ley. El habeas natura es una investigación por la cual venimos trabajando también bastante tiempo desde el semillero Carlos Gaviria Díaz y es una iniciativa demasiado importante porque así como la libertad tiene una cronología y se sustenta en esta garantía constitucional del habeas corpus, asimismo se debería garantizar esta línea cronológica de los derechos de la naturaleza para que se concretice en el habeas natura y precisamente pueda tener un modelo de garantía más expedito, no como actualmente se viene manejando con la consulta, con la acción popular, porque definitivamente esto se vuelve muy tedioso, es un proceso muy técnico jurídicamente hablando y realmente se convierte en un proceso ordinario. Entonces, ¿de qué manera le exigimos a una persona de una comunidad indígena, un campesino, un joven que ve que se están atentando los derechos de la naturaleza para que instaure un proceso con un nivel de tecnicismo impresionante que de hecho a muchos abogados no les prospera? Entonces, esto un poco para aterrizarlo a la realidad y que se haga más expedita la protección a los derechos de la naturaleza. Por lo menos me he dado cuenta también todo este trabajo tan grande que se ha hecho para que hubiese podido aprobarse y creo que de esta manera también se contribuye a la protección del ambiente, participando, apoyando y fortaleciendo iniciativas tan importantes como la 538 de 2025, que es la que reconoce el río Amazonas como sujeto de derechos. Entonces es un trabajo muy grande que se viene haciendo desde la Red Nacional de Agua y Corporación Nacional del Agua, que precisamente es una victoria total para el medio ambiente, no solo de nuestro país, sino realmente cómo seguimos protegiendo también la vida a través de la protección del agua. Y por último, para la ausencia pues también de esa violencia, pues es empezar desde casa. Desde la criminología sabemos que, pues la psicología del criminal, sabemos que la violencia empieza desde casa y allí se hacen más propensos los criminales y allí viene la violencia, comisión de delitos, entre otras situaciones. Entonces, en mi consideración,
Debería haber una educación precisamente de manejo de emociones desde la primera infancia, porque es un tema que anteriormente no se hablaba, sigue siendo en algunos hogares tabú, y precisamente es como los niños que aprenden a autogestionar sus emociones son menos propensos de cometer o ser victimarios de violencia a otras personas. Entonces precisamente esos son mis aportes, a eso le apuntaría. Gracias, Vanessa. Adelante, Duan. Sí, yo creo que voy a ser bastante corto y es citando un poco a este jurista Kelsen, que prácticamente es el que nos diseñó nuestro sistema colombiano, y no solamente el colombiano, sino bastantes otros, y es que dice que el jurista Vienes afirmó decir que un orden social es justo, significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentran la felicidad en él. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana, pero esta solo se encuentra a través de la sociedad. Entonces yo creo que lo más importante que nos podemos llevar aquí como acción concreta es tenerle miedo a estos discursos políticos que ven al Estado como un enemigo, ven a la organización social y colectiva como algo a lo que van a atentar. Entonces le tienen miedo a los sindicatos, a las organizaciones juveniles, cuando realmente cuando nos organizamos realmente estamos buscando la felicidad en términos de Estado, y si nos quieren dinamitados, individualizados, pues esto nos deja mucho más expuestos, y creo que ese sería el mensaje. Tener cuidado con las ideas políticas que hay por ahí. Interesante, gracias, Duan. Adelante, querido Pedro. Yo quisiera, digamos, más bien en complemento a lo que las otras personas han expuesto, me gustaría mucho pensar en lo local, porque siento que sí hay procesos que son globales, nacionales, que son muy generalizados, pero siento también que la felicidad, la justicia y la dignidad se construye desde nuestras acciones diarias, cotidianas, desde nuestro espacio en el que habitamos. Entonces yo creería que el compromiso que puedo, digamos, generar hacia esos próximos 5 años es que se sigan fortaleciendo ese proceso de diálogo, esas acciones en el proceso de la conservación del bosque urbano del Parkway, de la renaturalización del río Arzobispo, y lograr que Teusaquillo, que es el espacio que habito hoy en día, que tiene una estructura ecológica principal importante para Bogotá, pueda seguir prestando sus servicios naturales y podamos seguir preservando esa historia, esa memoria para futuras generaciones. Muchísimas gracias a todos, y bueno, veo como que en resumen hay 3 pilares que nos integran, ¿no? Como el reconocimiento de la necesidad del crecimiento económico del país y del crecimiento económico de los líderes, pero desde una conciencia ecológica, pues no podemos vivir en un país justo y digno y feliz si no estamos realmente gozando del derecho al ambiente sano. Y creo que todas estas cuestiones y todas estas reflexiones sobre la dignidad de la naturaleza, la dignidad de los animales, el reconocimiento del agua y de los ríos como sujeto de derechos, de los animales como sujetos y derechos, y de la ampliación del alcance del derecho hacia la naturaleza es fundamental para poder integrar entonces una verdadera relación, digamos, mucho más moderna, si se quiere, futurista. Nosotros desde la campaña Agua para el Futuro seguimos propiciando estos importantes espacios con todos nuestros aliados para lograr que estas conversaciones lleguen a todo lo largo y ancho del país, para lograr que estos cambios se den. Y bueno, también quisiera darle un agradecimiento muy especial a toda la gente que nos sigue en la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Personería de Bogotá, a toda la gente que se ha venido conectando, un saludo muy especial a la organización ECA Creciendo Juntos, que nos saluda desde Tunja, Boyacá, a Diana Capacho, que se ha articulado desde Pamplona, Santander, a toda la gente que está desde la región Caribe, al equipo de Rumbo Tours en Puerto Colombia, a toda la gente que está en la región Pacífico y en la Orinoquía, por supuesto. Estamos unidos con todas las regiones de Colombia y estamos súper comprometidos con todos ustedes a lograr que Colombia sea un país justo, digno y feliz. Así que bueno, también nos encantaría escuchar las 3 participaciones de nuestra audiencia. Les agradezco que nos levanten la mano. El compañero que está allá, el número 1, el número 2, el compañero de la gorra, y no sé si alguien más desea hacer alguna intervención. El compañero Ricardo, y ¿alguien más desea hacer alguna intervención? ¿Sí? Ok, entonces por favor el equipo técnico nos ayuda con el micrófono, o si quieren acérquense por favor. Ah, no, ya les pasamos el micrófono.
Por favor, compañeros, si quieren acérquese, por favor. Las 3 personas que van a intervenir. Sí, pásale el micrófono. Pásale el micrófono. Está prendido. Gracias, buenos días. Mi nombre es Elkin Gaviria, soy artista y gestor cultural del programa de reconciliación y convivencia y pertenezco a la Veeduría Ciudadana por el Arte y la Cultura. Solamente quiero hacer unos apuntes porque aquí he escuchado unas cosas, unos planteamientos muy interesantes, pero creo que hay que hacer algunas precisiones o saldar algunos equívocos. Por ejemplo, con respecto a la paz estable y duradera, que nos decía en el panel anterior, que se decía que debe estar basada en el consenso, porque si no es una paz de poca calidad, pues entonces esta paz que tenemos, fruto de ese acuerdo, pues ahí se ve que el poco consenso que tenía. De hecho, se pasaron por alto algo que decían que era imprescindible, una condición sine qua non, se podía firmar el acuerdo, que era la refrendación popular, y sin embargo el plebiscito no se tuvo en cuenta. Con respecto a algo que dijeron acá, que los datos no eran importantes o que no había que tenerlos en cuenta, pues déjeme decirle de que por ahí alguien dice que dato mata relato, y en cierta forma yo creo que los datos sí son importantes, y les voy a dar un dato bastante diciente con respecto a esos países que dicen que tienen mayor felicidad: Noruega, Finlandia. Noruega y Finlandia tienen un índice de alrededor de 100 abogados por cada 100.000 habitantes. En estos países hay 100 abogados por cada 100.000 habitantes y adivinen en Colombia cuántos abogados hay por cada 100.000 habitantes. 750 abogados por cada 100.000 habitantes. Entonces, si ustedes dicen, no, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues resulta que allá en esos países la impunidad es del menos del 10%, la impunidad, mientras que acá la impunidad supera el 90%. Entonces, fíjese usted, esa cantidad de abogados y resulta que es el de los países donde más impunidad hay. Entonces, tal vez esa cantidad de abogados que están votando las universidades, en realidad lo que están es alimentando un sistema que justamente es la causa del problema. Esas instituciones que a veces nos preocupamos tanto por defender, pues son las causas de los problemas que tenemos. Un Estado supremamente burocratizado, ¿sí? Un Estado que no hace sino crecer y crecer, y la JEA ahorita quiere que le den más funcionarios y parecen un cáncer. Entonces, ese es uno de los problemas que no debemos pasar por alto. Bueno, les iba a decir les tengo una pregunta. Aquellas personas que hablan de la diversidad, que es algo que también hemos asumido como verdadero, esa afirmación que es a partir de la diversidad que se construye una nueva sociedad, que es a partir de la diferencia que vamos a construir esa nación que soñamos. Y déjeme decirle de que no es a partir de la diferencia, en eso estamos muy equivocados. Y si insistimos en eso, vamos a seguir nuevamente con los mismos problemas sociales que siempre tenemos. Entonces la pregunta es, no es a partir de la diferencia, sino que es a partir de lo que tenemos en común. No, las diferencias son fabulosas, es muy bueno, es con natural al ser humano que sea diverso, pero para construir esa sociedad no es a partir de las diferencias, es a partir de lo que tenemos en común, y ahí está el valor de las enseñanzas. Entonces, no, me falta la pregunta que es muy cortica. Desde la perspectiva de la diversidad o de la movimiento LGBT, ¿qué significado para las dos personas? Bueno, ya se fue una. ¿Qué significado y qué valor tiene el patrimonio cultural que hemos heredado? ¿Sí? O sea, ¿qué significa ser heterosexual? Eso hay que eliminarlo.
la persona que se identifica culturalmente como heterosexual, a aquella persona que quiere su historia patria, ¿no? Esa persona hay que excluirla, hay que boicotearla, porque cree en la historia patria, cree que se debe recuperar la cátedra de historia, que a propósito es una ley, pero no se enseña historia en los colegios. Entonces, todos esos problemas que tenemos hoy en día, ya voy a terminar la pregunta, todos esos problemas que tenemos hoy en día es porque hemos olvidado la historia, porque por ejemplo eso que pasó hace 200 años, las causas que dieron origen a ese proceso tan doloroso, tan sangriento de hace 200 años, es las mismas causas que tenemos hoy en día. Entonces, la pregunta es esa, muy concreta, ¿qué significa para ustedes el patrimonio cultural? Muchísimas gracias, compañero. Les agradezco a las personas que van a hacer sus intervenciones también, por favor, de una manera sucinta. Doy la palabra. Agradezco aquí al comandante Pablo que me invitó a este evento, ¿sí? Y le agradezco al decano de la universidad. Un minuto. Mucho gusto. Me lo presento. ¿Están bien? ¿Sí o no? 2 minutos, o sea, uno está en un evento, así como estamos hasta este momento, ¿sí? Señores, para ¿Y entonces qué sucede? No, es que a mí no me interesa la televisión, a mí me interesa no que me oigan, sino que me escuchen. Yo creo que este es un espacio muy importante donde se debe escuchar también la divergencia y pues vamos a abrir un espacio también para la divergencia. Es importante escuchar todas las voces, pero le agradezco ser concatenado con el tiempo. 2 minutos, por favor. 2 minutos, ¿cuánto fue que me dio la compañera atrás? Me dijo que 30 segundos, ¿sí? O sea, yo ya estoy acostumbrado a estos eventos. No, yo hablo duro, compañera, porque yo soy hombre. Y no es como me acaba de decir Tiago, Bueno, él no necesita el micrófono. No estoy alterado, ¿sí? 2 minutos. Mire, hay temas muy importantes como el que usted tiene, ¿sí? El tema del agua. Yo denuncié el tema del agua desde la década de los 80 en Manizales, cuando el genocida Carlos Ardila Lule empezó a recoger el agua del páramo de Letras y empacarla en bolsitas plásticas para venderla a 100 pesos. Hoy nuestra gente, nuestros jóvenes, se sienten orgullosos de pedir una botella de agua, ¿sí? Cuando el plástico nos está jodiendo el organismo. Hay muchos temas de los que se hablaron aquí, pero cantidad inmensa de temas. Escuché la jurista, usted es jurista, ¿sí? Dentro de mis programas, ya que me toca hablar así, no soy líder, yo estoy en contra del Estado. Haciendo. Soy el 5º candidato auténtico de la Unión Patriótica a la presidencia de este país y le estamos exigiendo a este Estado genocida que hasta hoy se sigue cometiendo el delito autónomo de genocidio político, que a la Unión Patriótica se le repare. Y la UP es la única organización para los abogados, porque usted habló también en derecho. Estoy exigiendo al Estado genocida que nos reparen 2 amigos que me mataron, que fueron candidatos presidenciales. Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, mis paisanos. Y nos asesinaron senadores como Pedronel Jiménez, Pedro Luis Obando, Pedronel Jiménez, abogado, Pedro Luis Valencia, médico jurista. Y puedo hablar de todos los que nos han asesinado, porque nos han asesinado más de 20.000 compañeros en este país. Y yo soy el colombiano que más amigos me han matado. Me han matado más de 3.000 amigos. Por eso ahora me reboté y voy a decir la palabra castiza. Y me emputé. Porque yo me empezó a hablar. Horas de este tema, o puedo hablar 6 meses, pero voy a hablar 10 minutos o 5 minutos, y por respeto a la compañera que dijo que teníamos, hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Subversivos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para el compañero. También es importante que se exprese todos los sentimientos de esta sociedad para que podamos sanar y salir adelante. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta o intervención de parte del público. Bueno,
Este caminar que inició hace muchos años en mi vida de servidor público es porque tenemos la solución. Entonces, en estos 3 días nos vamos a conocer, a intercambiar números, a saber qué es lo que vamos a hacer para impactar verdaderamente. Mi nombre es Pablo Elías Rueda, Jr. Estamos promoviendo esta asociación de líderes y lideresas en un cambio de paradigma que siempre ha estado, individualismo o mutualismo. Y por eso aquí dice, Colombia soy yo, pero si yo me quedo en eso, me vuelvo un dictador. Colombia soy yo, Colombia eres tú, Colombia nosotros, somos nosotros, Colombia somos. Entonces, eso tan elemental, y mis queridos panelistas, los felicito porque se ha dado una muestra de lo que hay que hacer. Mi pregunta es, ¿se van a unir a esta asociación de líderes y lideresas por mi país? Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso también para Pablo Elías Jr., coordinador y líder de este proceso. Bueno, en verdad que muy interesante este espacio. Precisamente de lo que estamos hablando es de la convergencia de las diferentes ideas, de la necesidad de expresar todo esto y sanar, y Colombia tiene mucho, mucho que sanar. Totalmente de acuerdo con el compañero en que la UP, por ejemplo, el caso de la UP es un caso que nunca podemos olvidar, ¿cierto? Que siempre debemos tener presente que eso no puede volver a pasar, pero que además las víctimas, los líderes territoriales, locales, exigen esa justicia y esa reparación, y es fundamental. Nosotros siempre nos solidaremos con todas las víctimas del conflicto armado, de todos los movimientos políticos, de todas las organizaciones sociales que han sufrido la violencia en Colombia, y que precisamente por eso hemos llegado a la consolidación del proceso de paz. Tenemos todo un marco institucional de paz, todo un marco y una arquitectura institucional, y Colombia se da la pela por construir la paz precisamente. Entonces, bueno, queridas compañeras y compañeros, con esta recopilación de ideas que nos traen nuestros invitados también y observadores, participantes, aliados que están acá, ¿qué respuesta quisieran dar cada uno? Por favor, 2 minutos o 3 para cerrar, por favor, mil gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, precisamente así me expresé, y es que en medio de la diferencia se pudieran llegar a acuerdos. O sea, una coincidencia, no es, digamos, ir en contravía de lo que nos hace el compañero en la primera pregunta, sino que es eso, es reconocer la diferencia, y hay que decirlo porque efectivamente hay algunas posiciones en donde hay que negar al otro, hay que negar la existencia de una diversidad. Entonces solo se puede ser X, Y o Z. Yo toda mi vida he estado viviéndola, y muchas veces las personas me dicen, es que usted tiene que sentir así, es que usted tiene que vivir de esa manera. Entonces por eso digo que es en medio de las diferencias en que podemos llegar a acuerdos, porque tampoco me parece importante el tema de una confrontación estéril que no nos lleve a nada. Para mí es importante llegar a los acuerdos. Y frente a eso, digamos, y debo expresarlo, yo creo que el patrimonio y la memoria histórica, es decir, las experiencias sexuales diversas son tan antiguas como la misma humanidad, no es algo moderno, no es algo inventado ahorita, es decir, a nadie se le va a obligar a que deje de ser heterosexual, que fue el caso particular que usted comentó, sino por el contrario, es que lo que ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad es cómo se valora, cómo se regula, cómo se vincula el ejercicio del homosexualismo, de la diversidad sexual en las diversas sociedades. Yo lo que espero es que una sociedad como la colombiana no deba uno ir a la cárcel por tener una diversidad sexual, ni tenga que ser sacado de un espacio público, una cafetería, como les comenté hace 3 meses, sino que podamos, digamos, existir. Y creo que la memoria histórica implica eso, reconocer que eso existió desde toda la vida. Y con respecto a la tercera pregunta, yo, pues no, en todos los lugares en donde uno pueda participar, aprender, construir y trabajar colectivamente, pues feliz de participar. Eso sí, muchas gracias. Bueno, a mí me llamó bastante la atención la pregunta que hacían precisamente con relación a las diversidades y demás, y yo quisiera, como para cerrar, dejar una experiencia muy interesante que tuve la oportunidad de compartir, además que nos habla realmente de estas transformaciones a las que nos lleva el mismo conflicto. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de escuchar lo que es la experiencia de las cantadoras de María la Baja, de los Montes de María, que son las mujeres que a través de sus cantos, algo muy similar a los juglares, eran las voces de la resistencia, pero aparte de las voces de la resistencia, era la voz de comunicar la tradición, ¿no? De esa forma oral,
el hecho del ser mujer, el hecho de la cosmogonía de lo femenino en estas ciertas regiones. Entonces, era la forma de ir hablando de facetas de nuestras transiciones como mujeres y se hacía a través de los cantos. Pero resulta que por el mismo conflicto muchas de estas mujeres tuvieron que salir de los territorios y se empezó a perder la identidad que los marcaba y se empezó a perder este rastro cultural y simbólico fuerte de la región. Tanto así que en unos territorios donde lo femenino y lo masculino tienen, y perdónenme usar esas palabras, pero pues digamos es para que sea más común el lenguaje, tienen unas diferencias y unas connotaciones completamente aparte, y fueron los hombres los que empiezan a asumir estos cantos para que no se perdiera la memoria. Entonces, imagínense en un territorio como este, cuando el hombre dice, ya las mujeres no están hablando de la partería, y algo que no pertenecía al imaginario de lo masculino, y ellos lo empiezan a adoptar por la necesidad del ejercicio, de la memoria, de lo simbólico y de la entidad. Les traigo este ejemplo para que entendamos que no todo es blanco, no todo es negro y no todo pertenece a ciertos conjuntos. Es que usted en lo LGBT, entonces le pertenece cuando hablamos de la diversidad. La diversidad no es solo eso. La diversidad es mucho más interesante y mucho más compleja, pero aparte de eso, en un territorio como Colombia y en un territorio inmerso en el conflicto hay que tener mucho cuidado con cómo nos alejamos desde la diversidad en vez de abrazarla y entender que es plural, que es un sueño en conjunto y que ahí, para cerrar el tema de la justicia, de lo que estamos hablando, de la dignidad de los territorios, digamos, no nos podemos quedar con la idea de que solo repartimos derechos, sino que eso sería la justicia social y la justicia de nación, de Estado, de gobierno, repartir derechos. Claro que sí, pero es que podamos crear colectivamente un sueño de construir una nación donde podamos trabajar la diversidad, y por eso quería ponerles este ejemplo para que la saquemos de la idea de que solamente pertenece a un colectivo. La diversidad es inmensa y hay que abrazarla. Bueno, creo que el patrimonio y las memorias diversas son precisamente los que nos fortalecen para direccionarnos hacia un mañana más justo, y acá hay una palabra clave y es el respeto. Cuando honramos, aprendemos a ser empáticos, aprendemos a callar lo que de repente no podemos decir con las mejores palabras, a respirar, a pensar en el otro, porque precisamente son esas condiciones que ya no se tratan de que sean una discusión, sino son condiciones de humanidad. Precisamente en la diversidad humana encontramos unos valores importantísimos que nos componen como sociedad, y precisamente en Bogotá encontramos que acá hay diversas culturas porque es el corazón del país, donde llegan de diferentes territorios del país, y es una ciudad que acoge todas estas culturas, y precisamente soy partidaria de que si honramos nuestras raíces, florecemos con más fuerza hacia el mañana, y por eso respondo la pregunta de Elías, del doctor Elías, precisamente indicando con decisión que me uno a la causa de ser lideresa por mi país. Muchas gracias. Yo quisiera profundizar un poco en las ideas detrás de la primera pregunta, intervención, y es que nuevamente hago un llamado como a analizar los discursos un poco demagógicos en el que pensamos que la autonomía sexual de una persona nos amenaza a otras, cuando lo cierto es que esto es parte de su libertad. Entonces no podemos hablar de un país justo, digno, justicia, cuando pensamos que queremos controlarle el cuerpo a otra persona. Eso me parece agresivísimo en muchos niveles, no solamente en con quién se acuesta, sino a qué dedica su tiempo, incluso si tiene derecho a abortar o no. Son temas muy sensibles que por supuesto vienen ideas detrás políticas que hay que subsanar y sanar, pero haciendo, digamos, o justificándolo un poco, o haciendo un llamado a esto del patrimonio cultural e histórico, pues hay que mirar
que nosotros no somos un estado estático y se supone que las sociedades evolucionamos y aprendemos con el tiempo. Esta capacidad de aprendizaje, de adaptarnos y de cambiar es precisamente lo que nos permite avanzar en la construcción de utopías que pueden ser inalcanzables y lo que sea, pero igual la idea es seguir caminando y transitando hacia estas sociedades más justas y no aceptar las cosas como son, porque así fue como me enseñaron. Entonces, en este sentido también al contexto histórico que varios de mis compañeros panelistas ya mencionaron, y es que herencia nos dejaron en el 1800 entonces y nos hubiéramos quedado en la época, digamos, de la esclavitud, qué herencia nos deja el 1900 en la época de las guerras mundiales, qué herencia nos deja los 2000 en la del conflicto armado, y se supone que esto ya lo vivimos justamente para aprender qué queremos adoptar de esas épocas, que yo creo que fueron los que solucionaron esto y no los que causaron los problemas, que es anclarnos al pasado. Entonces, para nada la autonomía sexual y diversa de una persona tiene que ser amenazante para otra, porque eso es parte de su cuerpo y eso no tiene por qué amenazar, o sea, no es una disyuntiva, no es un ataque. Nunca se va a convertir mi libertad o la libertad de cualquier panelista o cualquiera de ustedes en un ataque a la sexualidad de otra persona. Eso es mentira y es demagogia. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues creo que ha sido un panel muy nutrido, muy importante los mensajes que dejan ustedes como líderes juveniles ante este país, siempre dejando muy en alto el nombre de nuestra amada Colombia, pero también toda esa articulación de fortalezas, de iniciativas, de procesos que convergen aquí en nuestra bienal de líderes y lideresas por nuestro país. Colombia soy yo, Colombia somos todos. Entonces, nada, quisiera pues finalizar con esta frase que creo que es muy bonita para que nos deje con un lindo pensamiento, ¿cierto? Que nos acerque más a la ley de origen, a la ley de nuestros antepasados. Es una frase de Wangari Maathai, activista keniana y Premio Nobel de la Paz del 2004. Dijo: no se puede proteger el medio ambiente si no se empodera a las personas, si no se las ayuda a comprender que esos recursos son suyos y deben protegerlos. A todos, muchísimas gracias y seguimos adelante con esta gran Bienal Internacional Líderes y Lideresas por mi país. Mañana los esperamos también en la Universidad Gran Colombia para seguir con todo este proceso. Un abrazo, un aplauso para todos. Somos el agua para el futuro, somos Colombia, somos la nueva generación.